Ya, habíamos hablado entonces algo acerca de la peruanidad, ¿no? Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de historia. Entonces la peruanidad tiene que ver con todas nuestras costumbres, tradiciones que nos identifica como peruanos. Si hablamos de la costa, de la sierra o la selva, cada región tiene sus propias características, ¿no? Tiene sus propias costumbres. Y eso hace que nos identifiquemos como peruanos. Entonces, vamos a ver acá qué nos identifica como peruanos y cuál es el sentido de pertenencia a una nación, ¿no? Porque todos somos parte de una nación. Tú, yo, compartimos una misma historia. Y hay un acontecimiento, le dije, que une a todos los peruanos, ¿no? Es la proclamación de la independencia del Perú, que nos hace entender que todos nosotros compartimos una misma historia, ¿no? Una misma tradición. Pues, ¿qué es la peruanidad? Dijimos, es un sentimiento, ¿no? Que nos identifica como peruanos, que nos identifica como habitantes del Perú, que nos identifica como pueblo peruano. Por ejemplo, nuestra bandera, ¿no? El honor a nuestra bandera creado durante el gobierno de San Martín, ¿no? Y luego fue siendo modificado a través del tiempo. La peruanidad también se expresa en qué? En nuestras tradiciones, ¿no? En nuestras costumbres. Por ejemplo, en el departamento de Puno está la llamada celebración en honor a la Virgen de la Candelaria en Puno, ¿no? Que establece algo que nos identifica también como peruanos. Nuestra danza, ¿no? Ahora, también está nuestra cultura, ¿no? Nuestras vivencias, que forman parte de nuestra historia, ¿no? De los 200 años que tenemos de proclamada nuestra independencia, ¿no? Por eso este año se celebró el llamado Bicentenario del Perú. ¿Qué aspecto fundamenta nuestra peruanidad? Nuestra historia, ¿no? Nuestra historia que es producto de la acción del hombre, ¿no? No hablamos de prehistoria, ¿no? Pre antes de la historia, ¿no? Hablamos de nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, los incas, que nos van a dejar importantes técnicas agrícolas, ¿no? Como los andenes, dijimos, ¿no? Que va a consistir en sembrar en la falda de los cerros, ¿no? Porque esas tierras tenían bastante fecundidad. La celebración del Inti Raymi, todos los meses de junio, el 24 de junio, ¿no? Una gran fiesta, ¿no? La fiesta del Inti Raymi, ¿no? Raymi, fiesta, Inti Sol, la llamada fiesta del sol. Esa gran victoria en 2 de mayo, ¿no? Ya los españoles habían bombardeado Valparaíso. Querían hacer lo mismo con el principal puerto del Perú, que es el Callao, ¿no? Pero dijimos que van a venir miles de personas de línea y de provincias, ¿no? Para defender el principal puerto del Perú, que es el Callao. Y a las 6 de la tarde cesan los enfrentamientos. Los españoles se van del Perú. Entonces, ¿quién gana ese enfrentamiento? Los peruanos. ¿Quién es el héroe? José Gálvez. Luego está también el estudio de las culturas preincas, ¿no? Ahí está Chan Chan, la ciudad de barro más grande de América, ¿no? O sea, algo que se remonta a tantos años, todavía existe en el departamento de la Libertad, ¿no? Chan Chan. La ciudad del Cusco, ¿no? Cusco está en el centro de los 4 suyos, ¿no?
De ahí, ¿cómo se le llama en la historia del Perú? Centro ombligo del mundo. Otro aspecto que fundamenta nuestra peruanidad son las técnicas agrícolas, ¿no? Por ejemplo, esa técnica llamado los guaru guaru o camellones, ¿no? Que aparece ahí. Guaru guaru le llamaron los aymaras, ¿no? Camellones le llamaron los españoles. Y los sistemas de irrigación, ¿no? Por ejemplo, van a crear espirales en la tierra para capturar el agua subterránea, ¿no? Otros aspectos que fundamentan nuestra peruanidad, ¿no? Por ejemplo, revalorar los idiomas. Hay una gran cantidad de idiomas y también dialectos, ¿no? Que son variedades de lenguas, ¿no? En el tiempo de los incas, ¿cuál fue el idioma oficial? El quechua, pero había dialectos, ¿no? El aymara, el campo, el puquina, el yauyos, etcétera. Hasta va a haber una ley para valorar esas lenguas que existen, ¿no? Otro aspecto que fundamenta nuestra peruanidad es nuestra danza, ¿no? Nuestro folclore, nuestras manifestaciones folclóricas. Otro aspecto que fundamenta nuestra peruanidad es la interculturalidad, ¿no? O sea, la fusión de las culturas de la costa con la sierra, por ejemplo, ¿no? Y ahí vemos y valoramos las manifestaciones culturales. Otro aspecto que fundamenta nuestra peruanidad es que millones de peruanos que están discriminados, aislados en comunidades campesinas y nativas, se integren cada vez más al Perú y le den la oportunidad de integrarse cada vez más al Perú, porque ellos también son peruanos como nosotros y comparten la misma historia que nosotros. Entonces, ¿cómo yo me siento que pertenezco al Perú? Yo me siento que pertenezco al Perú porque sé que pertenezco a la nación del Perú y tengo una misma historia. Y revalorar eso hace que yo afiance mi identidad, lo que se llama la identidad nacional, ¿no? Ahora, ¿cómo yo puedo afianzar esa identidad? Valorando qué cosa. Nuestra lengua, nuestra religión, nuestra cultura, nuestra etnia. Siendo estos elementos objetivos, ¿no? Sobre los cuales se asienta el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Otra forma de sentir el sentido de pertenencia o nuestra identidad nacional es cuando lo promueven, ¿no? Organizaciones del Estado, ¿no? Instituciones civiles, medios de comunicación. Eso nos hace comprometidos a relacionarnos e identificarnos con nuestra historia, ¿no? Con nuestra nación. Las tradiciones, ¿no? Las tradiciones son lo que nosotros, o costumbres, tenemos, ¿no? Acerca de nuestro pasado. Recordemos que el Perú es un país pluricultural, ¿no? Y con una geografía muy variada. O sea, abarca diversas tradiciones y costumbres, ¿no? Que se celebran en todo el país, ¿no? ¿Qué es una tradición y qué cosa es una costumbre, ¿no? ¿Qué es una tradición y qué es una costumbre? Una tradición es una manera de pensar, comportarse o hacer algo a lo largo del tiempo, ¿no? Para una determinada sociedad y se transmite de generación a generación. Las costumbres, ¿no? Son inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo, ¿no? De una nación. O grupo de personas de una sola persona, ¿no?
al practicar una tradición. Por ejemplo, ahí está una tradición costeña, ¿no? Principales festividades según regiones, ¿no? En la costa, ¿qué se celebra? El Festival de la Vendimia en Ica, Festival de la Marinera en Trujillo, la Procesión del Señor de los Milagros, la Procesión de la Bandera en Tacna. A nivel de la sierra está el Festival de la Candelaria en Puno, la Chonguinada en Huancayo, el Jaguar Fiesta en Ayacucho, ¿no? El Festival de los Negritos en Huánuco. En la selva, la fiesta de San Juan en toda la Amazonía, la fiesta de los Chaguaitas en Loreto, la fiesta de las Cruces en Ucayali, el carnaval o matrimonio nativo en San Martín. Bien, a ver, vamos acá. Bien, primera pregunta. A ver, yo voy a decidir, a ver. Rodríguez, lee la primera pregunta. En una institución educativa se realiza un concurso sobre lenguas originarias. Una participante decide grabar una entrevista bilingüe con un vecino que pertenece a una comunidad nativa. Sin embargo, al presentar la entrevista en clase, dos compañeros se burlan y comenten en voz alta: no entendemos nada, ¿y para qué escuchar algo incomprensible? Frente a esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones debe realizar la profesora? ¿Cuál crees que sea la respuesta ahí? La A. En una institución educativa se realiza un concurso sobre lenguas originarias. Una participante decide grabar una entrevista bilingüe con un vecino que pertenece a una comunidad nativa. Sin embargo, al presentar la entrevista en clase, dos compañeras se burlan y comentan en voz alta: no entendemos nada, ¿y para qué escuchar algo incomprensible? Frente a esta situación, ¿cuáles de las siguientes acciones debe realizar la profesora? Entonces ahí la respuesta sería trabajar más el tema de revalorar las lenguas originarias en clase. Número 2. Ramos. Lee la pregunta 2. Sí, profesor. El conocimiento ancestral de las propiedades curativas de las plantas por parte de las comunidades campesinas y nativas es reconocido en la actualidad por la comunidad científica. Muchas de estas plantas son utilizadas como insumos en los laboratorios. Este aporte constituye una base para el reconocimiento oficial de los chamanes en medicina. El conocimiento ancestral de la propiedad curativa de las plantas por parte de las comunidades campesinas y nativas es reconocido en la actualidad por la comunidad científica. Muchas de estas plantas son utilizadas como insumos en los laboratorios. Este aporte constituye una contribución histórica importante que viene de los pueblos originarios. La 3, Diego N. lee la pregunta 3. Diego N. lee la pregunta 3. Diego N., ¿estás ahí? Bedón, lee la pregunta 3. Ok, profesor. Las festividades regionales permiten a diferentes comunidades celebrar en conjunto en fechas
especiales, las tradiciones propias de su localidad. De esta manera fortalecen su sentido de pertenencia al respecto, establezca el valor de verdad. ¿La ve, profesor? Un segundito, Dani. Ya, muy bien, Bedón. ¿Qué dijiste? ¿Cuál es la respuesta, hija? Ve, profesor. Ya. Entonces vamos a ver, dice, estas actividades responden a una identidad que establece diferencia entre comunidades. Ya, ahí sería entonces verdadero. Estas festividades tienen un carácter obligatorio en todo el territorio nacional. Falso. La originalidad de las expresiones culturales es parte de la diversidad cultural. Verdadero. La política nacional de interculturalidad es previa a las expresiones tradicionales del Perú. Falso. Entonces la respuesta ahí sería verdadero, falso, verdadero, falso. Ore, lee la pregunta 4. Profesor, el Perú destaca por su gran diversidad biológica y cultura. A través del tiempo que se ha desarrollado tradiciones y costumbres que caracterizan la heterogeneidad cultural del país. Establezca la relación correcta entre la región de nuestro país y la festividad tradicional que se practica. ¿Cuál crees que puede ser la respuesta? Dime cuál crees que tú puedes ser. Una pregunta complicada, pero ¿cuál crees tú que puede ser? Como idea. Dime, Ore. Profesor Lace. Ya, ahí sería entonces, mira, Costa Sur, Festival de la Vendimia, o sea, Ica. 2, Selva Norte, Carnaval y Puncha. 3, Sierra Central. Choguiná de Huancayo. 4, Sierra Sur, Festival de la Candelaria. Sería ahí la letra D.